Agüero. Sí, me parece muy impresionante esta historia. Creo que hay que desgajarla o ampliarla, ¿viste? Como cuando algún material de esto está comprimido y lo vas abriendo como en hojas y vas tratando de entender la historia. Vos me contaste, y la nota que hicieron antes en el programa de Pablo Corso, también contaba un relato estremecedor, un costado político. Ahora, ¿quién es? Vamos a hablar de quién es Brenda, la principal responsable de haber matado a 5 bebés. Y por qué obviamente declararon otros imputados en la causa, una investigación que lleva a 12 personas en total ante un tribunal y 8 ciudadanos de Córdoba que serán el jurado popular que dictaminará si son culpables o no culpables. En instantes, todos los detalles de esta que es una de las noticias del día. Y continuamos. Ustedes lo decían con Pablo Corso. La dictadura de Maduro llegó lejos una vez más. Secuestraron hace minutos al yerno de Edmundo González Urrutia. En imagen ustedes lo ven en el centro. A la derecha de la pantalla la hija de Edmundo González Urrutia y obviamente los hijos que se resguarda la identidad porque son menores. ¿Hasta dónde piensa llegar, Hugo? Ustedes recién decían en el pase que han rodeado la casa de María Corina Machado, de la madre de María Corina Machado. Este es el yerno del presidente electo de Venezuela que ha sido secuestrado hace minutos, repetimos. Es una noticia que toma trascendencia internacional. Dicho sea de paso, hoy en los Estados Unidos la OEA emitió un duro informe de 45 hojas que después vamos a analizar, en el cual describe terrorismo de Estado llevado adelante por Nicolás Maduro en Venezuela. Es uno de los temas del día. Continuamos. Sí, más temas. La inseguridad en el área metropolitana de Buenos Aires. No para. Impresionante. Ahí están solo uno de los por lo menos 5 o 6 videos que nos llegaron en las últimas 24 y 48 horas a La Nación Más. 3 robos similares, con total impunidad, a cualquier hora del día. Vos fíjate, ¿no? Estás charlando con un amigo y bajan 5 delincuentes armados, te despojan de todo lo que tenés, celular, billetera. Vos fíjate, levantan las manos los vecinos, ¿sí? Le roban la camioneta a este hombre, que simplemente, ¿qué estaba haciendo? Charlando con un amigo. Bueno, en instantes vamos a hablar en detalle de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Impresionante la ola de inseguridad. Más temas en este noticiero. Muerte de Liam Payne, el ex cantante de One Direction, porque, novedades en la investigación, Hugo, se entregó Brian Pais. Era el empleado del hotel Casa Sur en la zona de Recoleta. Está acusado, y obviamente por eso se le dictó la prisión preventiva, de haberle suministrado cocaína, entre otras drogas, a Liam Payne en la previa de su muerte. La producción ha preparado un informe especial que vamos a detallar en minutos para que ustedes entiendan qué pasó, cuál es la reconstrucción, cómo fueron las últimas 48 horas de Liam Payne en la Argentina antes de que ese 16 de octubre, en un estado de una situación de salud mental totalmente desencajada, se tiró del balcón del hotel y murió al instante. Bueno, Hugo, 4 noticias para comenzar este noticiero. Vamos a hablar con Daniela Morales Leanza, está en Córdoba, justamente es abogada querellante en este caso, en este juicio de terror, porque se mataron a 5 bebés y se hirieron a varios más. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Antes de meternos en lo técnico, ¿quién es Brenda, la principal acusada de estos homicidios? Es una ex enfermera del Hospital Materno Neonatal que enfrenta los cargos, que está acusada del asesinato de 5 bebés y de la tentativa del intento de asesinato de otros 8 bebés. Correcto. Usted es bien objetiva o intenta ser lo más neutral, pero ¿qué hay detrás de esta máscara o en todo caso, qué hay detrás de esta expresión de Brenda quebrada en la primera audiencia, que quiere declarar? ¿Hay una presunta homicida o alguien que ejecutó mal una tarea médica? No, primero yo no soy objetiva. Yo represento a 6 mamás, represento intereses particulares. Correcto. Pero sí tengo ética profesional y nosotros sostenemos y creemos la culpabilidad de Brenda Agüero en base a todas las pruebas, al caudal probatorio que se recolectó en la instrucción. Nosotros entendemos que hay pruebas sólidas y suficientes y que vamos a demostrar a lo largo de este proceso la responsabilidad criminal de Brenda Agüero. No, por eso le preguntaba y fue un halago lo de objetividad, porque no existe la objetividad, somos sujetos, somos personas, tenemos una mirada y mucho más usted como representante
de las víctimas, pero quería ir un poquito más allá, quería ir al humano, no solo a lo técnico jurídico, porque a muchos nos produce gran interrogante saber cómo alguien puede cometer tremendos actos. Eso es una pregunta que ronda, y hasta las mamás nos preguntan por qué alguien puede hacer esto. Nosotros hablamos de un hecho que no tiene precedentes, estamos acostumbrados a ver algunas historias en la ficción. Supera la ficción. Cuando presentamos el caso, hablábamos de que esto es una realidad que sucedió. Hay distintas pericias que también hablan de una personalidad narcisista, exacerbada, esa necesidad de ser reconocida. Hay distintos indicios que ya la colocan, y que es lo que vamos a seguir demostrando, como la documental, prueba, etcétera, el caudal probatorio, como la única persona que había estado en contacto directo y exclusivo con el cuidado de las mamás y los bebés, y que era quien alertaba a los médicos acerca de las descompensaciones de los bebés. Una personalidad, la verdad, sí, largó en llanto en el momento del juicio, pero también quebraron en llanto todas las mamás de los 13 bebés en el momento del inicio del juicio. Porque a ellas le asesinaron los bebés, intentaron asesinar los bebés. Ellas también quebraron en llanto. Jean Libares, sí, contanos doctora, detalles. Sí. Sí, y ahora vamos a entrar en detalles. Le quiero preguntar para comprender un poco el contexto. Ella, según tenemos entendido en la declaración, nos decía nuestro compañero Andy Ferreira, no omite ninguna descripción de lo que era su tarea en la parte de neonatal. ¿Hay alguna prueba, algún argumento en el cual se sostenga que ella, por ejemplo, fue la que inyectaba a los bebés o suministró exceso de potasio o de insulina? ¿Qué nos puede comentar de lo que conozca del expediente de la investigación? Claro que hay un caudal probatorio, hay un montón de indicios de presencia, de oportunidad. Bueno, esto ha sido público, si bien yo ahora nos tienen como prohibido comentar los pormenores de la causa hasta que no se termine de ventilar y desarrollar toda la prueba, pero esto es público, o sea, tenemos todos estos indicios documental, análisis toxicológico, testimonio, que la colocan a ella. No es un perejil, no es una creación de la ficción y que intentaron buscar. Hay demasiada prueba y sólida en que dieron fundamentos a esta acusación. Pero acusación que surge de una investigación de más de casi 2 años, pero que también esa acusación pasó por el control jurisdiccional de un juez de control y de una cámara de acusación para llegar a esta instancia. Vamos a escuchar justamente lo que pasaba hoy allí en tribunales con la declaración de la médica. Mira. Yo no estuve presente en el momento del nacimiento, así que no puedo dar fe de ese hecho. ¿El bebé presentaba pinchazos? No figura en la historia clínica. ¿Usted lo observó al bebé, al cuerpito del bebé? No, solo papeles. Solo la parte administrativa, que es de práctica habitual en el hospital, poder hacer el certificado de defunción a los papás que así lo requieren. ¿Fue un error para usted estar implicada en esta situación? Creo que sí, pero bueno, no importa. Si tengo que estar, estoy. Que sirva para que se sepa la verdad. Doctora, ¿ya había muertes inexplicables anteriores a esa fecha? No que yo sepa, no. Bueno, ¿cuál es el rol, doctora, en este caso de la médica? Primera acusada. Lo que acaba de hablar es una de las médicas imputadas por la omisión de los bebés. Correcto. Lo que pasa es que son distintos roles, porque esto hasta tiene repercusiones políticas, ya nos vamos a meter en esa área. Pero para mí todavía sigue siendo un enigma el rol de Brenda. Nadie me lo puede explicar. Tenemos notas como para que perfiladores o expertos en esto puedan darnos detalles de qué pasó por la cabeza, por el cuerpo de esta persona para inyectar más potasio y matar a bebés. El rasgo narcisista es un aspecto, cada vez sabemos más del peligro de los narcisistas, que pueden transformarse. Yo sé que usted no es una experta en esto, pero usted ha sido quien recopiló pruebas. ¿Qué dicen las pruebas, doctora? Las pruebas, la pericia, es lo que les comentaba, hablaba de un rasgo narcisista, de esa necesidad exacerbada, de acuerdo a las conductas que ella ha tenido de destacarse,
A ver, nosotros cuando hablamos, llamar la hay atención. casos en el mundo que se han presentado similares, hablamos en Inglaterra, en Alemania, hay un caso que se llamaba el enfermero Rambo, con características similares. Pero bueno, la defensa niega esa personalidad, las pericias dicen otra cosa, pero acompañando a toda esa personalidad también hay otras pruebas que la colocan a ella como la principal sospechosa y que nosotros no tenemos duda de que así fuese. Tratar de intentar comprender la mentalidad de un criminal, tratar de comprender la motivación, siempre es materia de una investigación más desde el perfil, desde la colaboración también y desde lo psicológico. Psicología forense, psiquiatría, hay herramientas de todo tipo para entender estos hechos que son muy eventuales, porque ni al guionista, qué sé yo, ni a Stephen King se le ocurriría, me parece, el gran maestro del terror, escribir un guión en el que las víctimas son los bebés. Por eso, o sea, no hay grado de indefensión en ningún ser humano mayor que la que tiene un bebé en una incubadora. Entonces, uno se intenta preguntar qué tiene en la cabeza una persona capaz de cometer tremendo delito y después hablamos de toda la falla del sistema, ¿no, doctora? Así es. Hace poco había tenido un caso similar de una personalidad bastante siniestra de un hecho como el caso de Anaí Bulnes. Y me acuerdo que en el momento de cuando hablábamos con los peritos y siempre tratamos de preguntar, porque es la pregunta que siempre nos ronda a nosotros, ¿qué pasa por la cabeza? Y me explicaban, hay personalidad y son maneras de ser, doctora. Así como hay personas empáticas y personas que no son empáticas, así como hay personas buenas y personas malas. Bueno, son formas de ser. Para nada es una enfermedad, para nada la coloca una persona inimputable. Conocía, sabía lo que hacía, comprendía la criminalidad de sus actos, es imputable. Y tratar de adentrarse a lo que le estaba sucediendo en su cabeza para hacer la aberración que hizo, y yo creo que ninguno vamos a poder entender. Por favor, sí, Jan, contanos. Bueno, entonces vamos a comenzar a mostrar y a desarrollar los textuales, porque se podían tomar imágenes, pero no podían ingresar los micrófonos a la sala del juicio. Entonces, vamos a comenzar a repasar qué decía Brenda Agüero durante esta mañana, ¿sí? Paralelamente a mi trabajo en el hospital neonatal, trabajé en el Sanatorio Allende de Nueva Córdoba. ¿Sí? Primera declaración para contar un poco en esos 50 minutos, avanzamos. Cuando ingresé a trabajar en el sanatorio, me desenvolví en el área de perinatología, que es la UTI pediátrica, es decir, la unidad de terapia intensiva de los más pequeñitos. En el neonatal estaba en la parte de obstetricia. Esto se separa en tres, Hugo. ¿Por qué? Cuando se trabaja en el área de nacimientos son tres sectores: obstetricia, neonatal y obviamente ya cuando está el post de alta para los niños. Mi función como enfermera en obstetricia era atender a la mamá hasta el nacimiento del bebé, desde que la paciente ingresaba al hospital hasta que se iba de alta. Es decir, ella cuenta su rol. ¿Cuál era mi tarea? Yo no intervenía, yo atendía a las madres. En ningún momento estaba en contacto con los niños, repito. Son textuales de Brenda Agüero hoy en el juicio. Hice especializaciones en enfermería. Me mandaban archivos, por ejemplo, de una chica que estudiaba en el Hospital Garrahan de Buenos Aires y ella los compartía. ¿Esto qué significa y qué es esta declaración? En el juicio, a ella se le acusa de que tenía en su teléfono celular, para que ustedes se den una idea, cómo inyectar potasio en cuerpos de menores. ¿Y ella qué explica con esa declaración? Que la obtiene, la descarga, de un grupo de WhatsApp de otros enfermeros en el cual dicen, yo no lo busqué. Yo lo descargué para tener información, no lo hice con un fin que es matar niños. Cuando terminé la carrera, hice un trabajo final. No recuerdo qué tema elegí, me saqué un 10 en la tesis. Esto también para hacer una reconstrucción de lo que es su vida, su carrera. Y ella dice, en su defensa, me hicieron 8 pericias, 8 peritajes, por eso le quiero preguntar a la doctora. En ningún momento encontraron algo mal en mí. Doctora, yo le quiero preguntar si esto es cierto, si es verdad que a ella se realizaron 8 peritajes y que no encontraron nada psicológicamente hablando. Es lo que yo les manifesté, si hay rasgos narcisistas, eso sí lo determinan las pericias. Hoy cuando ella habló, en realidad no declaró, se abstuvo de prestar declaración, solamente respondió sus condiciones generales y manifestó esto que ustedes pudieron tomar conocimiento, pero se abstuvo de prestar declaración en cuanto a los hechos y en cuanto a la acusación. Entonces, Jan.
Y no contestó preguntas, perdón, no Sí. contestó preguntas. Correcto. Sí, perfecto. No respondió preguntas. Y seguimos repasando Sí, por entonces, favor. que dice Brenda Agüero en el día de hoy: estudié Derecho porque al ver todo lo que decían, todo lo que pasaba, elegí algo que me sirva para defenderme. No puede ser que el resto tenga la última palabra y yo no. ¿Esto en qué contexto? Ella dice: no soy yo sola, hay 11 personas más imputadas. Hay una cadena de responsabilidades, no me usen de chivo expiatorio. Me agarraron ataques porque pasé de no tener contacto con el exterior a tener que ver a todos los familiares y periodistas. Fue algo muy choqueante. Esto significa y hace referencia a la imagen de ella llorando que recién emitíamos, que fue en la primera jornada de juicio. Dice: yo estoy aislada en el penal de Bauer, tengo poco contacto con la gente y por eso mi reacción hubo. Y entonces, doctora, ¿cómo sigue la causa ahora? Porque son muchísimas audiencias, creo que más de 70, pero de algún modo pareciera que se acelera, ¿no? La presentación de las pruebas, la declaración de los imputados incluso, y testigos. Sí, la verdad que viene rápido. Mañana terminan las declaraciones de los imputados. Hasta el momento ninguno contestó preguntas, algunos se abstuvieron de declarar y se incorporaron a lo que ya habían manifestado, y solamente también las condiciones personales. Mañana continúa la ronda de las declaraciones de los imputados. Entendemos que mañana terminan la ronda del imputado y comenzarían los testimonios y las declaraciones de las mamás. Así que eso va a demandar también unas largas semanas más y después comenzaría a desarrollarse los demás testimonios, las demás pruebas, Sí. las pericias, etcétera. ¿Cómo la vio a Brenda Agüero durante estas dos audiencias? ¿Qué podemos señalar de la principal acusada? Nosotros, y también lo planteo, yo no espero, y se lo plantea el jurado popular en el momento de la presentación del caso, no espero ninguna muestra de arrepentimiento ni confesión por parte de ninguno de los imputados, por ninguno. Ya basándonos desde el hecho de la acusación, de los delitos que han cometido y que nosotros sostenemos, que así fue, no esperamos. Sí se mostró y mostró de acuerdo a la orientación de su defensa, habló lo que su defensa lo orientó y comentó lo que su defensa le asesoró en cuanto a declarar, pero no ahondó ni en los hechos, más que nada esa presentación de su trabajo, de sus condiciones generales de lo que hizo. Doctora. El primer día sí, quebró en llanto, cuando se acercó a su familia, cuando vino toda la prensa a sacar la foto, pero es lo mismo que dije yo, del mismo modo también quebraron en llanto todas las madres al momento del inicio del juicio por el asesinato de sus hijos. Se entiende que hoy... Son momentos donde se revive y donde Claro. Están muy sensibilizadas las situaciones, un tema muy sensible, muy complejo, y la verdad es que en esas mamás también hay movilizador. Muchas de ellas están ahí sin sus bebés que fueron asesinados. Doctora, para entender por qué tenemos 12 personas imputadas, ¿usted nos puede comentar o explicar qué cadenas de responsabilidades se cortaron? ¿Qué eslabones o qué complicidad? Por aquí estamos hablando de omisión de los deberes, encubrimiento. ¿Qué entiende usted que pasó para que no solo Brenda, sino que 11 personas más, en este caso hasta el exministro de Salud, estén imputados? Porque se ha demostrado en las pruebas que se conocieron los hechos, que tenían conocimiento de los hechos. Okay. Estamos hablando de una franja de tiempo del 18 de marzo al 6 de junio del 2022 en el Hospital Materno Neonatal, que empezaron a suceder hechos, y algunos con graves evidencias de intencionalidad, de lesiones, de fallecimientos sin causa, bebés sanos con controles prenatales, con un Apgar en óptimo estado de salud, de 9, 8, y que de repente se descompensan todos con la misma línea sintomatológica, claro. Análisis toxicológico que advierten rastro de sustancia de insulina y de potasio en los cuerpos de los bebés, pinchazos, y esto tuvieron conocimiento las autoridades. Por eso están imputados los distintos funcionarios, desde el alto cargo del ministro de Salud hacia abajo, aquellos que conocieron, que ocultaron, alteraron registro, a los fines de que de evitar o mantener el prestigio de un sistema de salud y un poder político, sacrificando la vida de la verdad y de los niños inocentes. Muchísimas gracias por la entrevista. Vamos a seguir este caso que nos conmociona y que está en pleno juicio. Lo vamos a seguir día a día. Gracias por el contacto de nuevo. A ustedes, muchísimas gracias. La Argentina no descansa. Este hecho es conmocionante. 5 bebés asesinados, otros tantos heridos.
y todo un sistema de salud en jaque, en este caso en la provincia de Córdoba. Seguiremos con este tema, ¿eh? Impacta el perfil, a mí me impacta el perfil de Brenda Agüero. Vamos a hablar sobre, con especialistas, ¿qué pasa en la cabeza de alguien que en vez de cuidar lo más sagrado que hay, que es la vida de un bebé, de repente decide apretar la inyección y aplicar más potasio y matar, porque eso estuvo...